Y si la última advertencia antes del rapto ya estuviera ocurriendo y la estás ignorando, en Mateo 24:42 Jesús nos dice: velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Esta advertencia no es simbólica ni vaga, es una instrucción clara para estar atentos, porque las señales no son aleatorias, son avisos del cielo. Hoy exploraremos un evento reciente que podría representar la señal final antes del rapto, una manifestación espiritual que no puede ser pasada por alto. Te mostraremos cómo identificarla, qué implicaciones tiene y por qué podría marcar el comienzo de la cuenta regresiva profética. Esta no es una teoría, es una llamada urgente al discernimiento espiritual. ¿Estás listo para entender lo que Dios tiene reservado para ti? Desde hace siglos, los creyentes han esperado con ansias el cumplimiento de una de las promesas más grandes hechas por Jesucristo, su regreso por su iglesia. Pero ¿qué sucede cuando esa espera se alarga tanto que muchos comienzan a dudar? ¿Y qué pasa cuando finalmente se presenta una señal tan evidente, tan alineada con las Escrituras, que ya no puede ser ignorada, pero aún así la mayoría elige cerrar los ojos? Hoy hablaremos de esa señal, una manifestación espiritual reciente que ha sido pasada por alto, ridiculizada o simplemente descartada como un acontecimiento más. Pero lo cierto es que esta señal, aunque aparentemente sencilla, podría ser el aviso final que precede al evento más glorioso para los redimidos: el rapto. En Lucas 21:28 Jesús nos dejó una clave poderosa: cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. No dijo que nos escondiéramos, ni que siguiéramos con nuestra vida como si nada. Nos dijo que miráramos arriba, que observáramos con atención, porque las señales no son decoración profética, son instrucciones de emergencia desde el cielo. Y sin embargo, en estos tiempos vivimos rodeados de ruido, noticias alarmantes, crisis sociales, confusión espiritual, divisiones dentro del mismo cuerpo de Cristo. Todo esto crea una atmósfera de distracción constante que impide a muchos ver lo que es evidente. En medio de esta niebla espiritual, Dios ha enviado una señal. Y aunque no ha venido con truenos ni relámpagos, su poder radica precisamente en su claridad, como en los días de Noé, donde el anuncio del diluvio fue ignorado hasta que la lluvia comenzó a caer. Hoy estamos viendo repetirse ese patrón. La voz profética se ha alzado. El sonido de trompeta ya se percibe para quien tiene oídos espirituales afinados. Pero la mayoría sigue viviendo como si el tiempo no tuviera fin. Jesús advirtió que su venida sería como ladrón en la noche, no porque quiera sorprendernos, sino porque muchos se han quedado dormidos espiritualmente. En 1 Tesalonicenses 5:6 se nos exhorta: por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Esta es una llamada a despertar, una advertencia para no ignorar lo que ya está frente a nuestros ojos. Recientemente, una serie de eventos han empezado a ocurrir en diferentes partes del mundo. Movimientos inexplicables en el cielo, señales visibles en los astros, terremotos en lugares inusuales y, lo más importante, una creciente manifestación del Espíritu Santo en creyentes comunes que, sin haberlo planeado ni buscar notoriedad, han comenzado a recibir visiones, sueños y mensajes de urgencia sobre la venida inminente del Señor. Personas que jamás habían tenido experiencias espirituales profundas están siendo visitadas en la madrugada, despertadas con un mismo mensaje: preparen sus corazones, el tiempo se acaba. Estas no son simples emociones ni coincidencias, son ecos del cielo, resonando en los espíritus de aquellos que aún están dispuestos a escuchar. Joel 2:28 lo anticipó con precisión: y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones.
No es algo nuevo, es algo anunciado desde antiguo, que ahora comienza a cumplirse de forma contundente. Una mujer que jamás se había considerado profeta relató cómo fue llevada en visión a un lugar alto, desde donde veía una gran multitud vestida de blanco, ascendiendo mientras la tierra quedaba atrás, envuelta en oscuridad. Ella lloraba y gritaba porque veía rostros conocidos que no estaban subiendo. Cuando despertó, no pudo dejar de temblar, no por miedo, sino por la claridad del mensaje. Esa visión no fue para exaltarla a ella, fue una advertencia para todos. Y como esta, se han documentado cientos de testimonios similares en las últimas semanas. El patrón es el mismo: urgencia, arrepentimiento, preparación. Pero lo más revelador es que todas coinciden en una cosa: la señal ya fue dada. El tiempo se ha acortado. Dios está hablando más fuerte que nunca, pero no todos están escuchando. En Mateo 24, Jesús dedica un capítulo entero a hablar de las señales del fin. No lo hace para sembrar terror, sino para instruir a sus discípulos. Allí encontramos palabras que parecen escritas para nuestro tiempo. Y oiréis de guerras y rumores de guerras, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Mateo 24, 6, 8. ¿Acaso no estamos viendo eso mismo hoy? ¿No es evidente que las estructuras del mundo se están debilitando y que el caos aumenta? Sin embargo, la señal más peligrosa no es externa, sino interna: la indiferencia espiritual. El hecho de que tantas personas, incluso dentro de la iglesia, vivan como si nada estuviera ocurriendo, como si tuvieran todo el tiempo del mundo. Pero el tiempo no es eterno. El reloj profético está por marcar la medianoche. Y cuando eso ocurra, el esposo vendrá por su esposa. En la parábola de las 10 vírgenes, Mateo 25, 1, 7, 13, 5 estaban listas, 5 no. Y cuando vino el esposo, la puerta se cerró. Lo más impactante de esta parábola es que todas eran vírgenes, todas esperaban al esposo, pero solo la mitad estaba preparada. Esta parábola no habla del mundo, habla de la iglesia, de aquellos que profesan fe, pero que no viven con aceite en sus lámparas. Lo que estamos presenciando es más que una tendencia, es una activación espiritual sin precedentes que está tocando corazones, avivando conciencias y recordando que el rapto no es un mito, es una promesa, y las promesas de Dios se cumplen. En 1 Corintios 15, 52 se nos dice que en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. No habrá tiempo para prepararse en ese instante. La preparación es ahora. La oportunidad es hoy. Por eso, esta señal reciente no es solo una curiosidad profética, es una última llamada, una trompeta espiritual resonando en medio del ruido del mundo, intentando alcanzar los corazones aún dispuestos a rendirse. El enemigo también sabe lo que se acerca y por eso ha intensificado la confusión, la distracción y la división. Mientras Dios envía señales, Satanás lanza distracciones, noticias escandalosas, escándalos dentro de la iglesia, doctrinas torcidas, debates inútiles, todo para desviar la atención de lo que verdaderamente importa. Pero aquel que tiene discernimiento, aquel que camina en intimidad con Dios, sabe que algo está ocurriendo. Hay un estremecimiento espiritual en el ambiente, como una brisa antes de la tormenta, una expectativa que no viene de emoción humana, sino del Espíritu de Dios. Esta es la señal que ha aparecido, no con grandes titulares, sino con profunda convicción en el corazón de los que velan. Y tú lo sientes. ¿Has notado ese llamado interior a dejar todo lo que estorba? Ese anhelo de consagración, de apartarte, de limpiar tu vida como nunca antes. Eso también es una señal. El Espíritu Santo está obrando, preparando la esposa, porque solo una novia vestida de blanco será llevada. Apocalipsis 19, 7, 8 dice:
Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero, y su esposa se ha preparado, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente. Esa preparación no se hace en un día, es una vida vivida en obediencia, en temor reverente, en amor profundo por el novio. Cada pensamiento, cada decisión, cada palabra cuenta, y esta señal reciente nos recuerda que el tiempo de decidirse ha llegado. Ya no hay espacio para la tibieza, para las medias convicciones, para la fea conveniencia. Si estás escuchando este mensaje, no es casualidad. Dios te está hablando. Él está tocando la puerta de tu corazón, no con imposición, sino con urgencia. Porque te ama, porque quiere que seas parte del grupo que subirá en gloria. No desea que te quedes atrás. No fuiste creado para el juicio, sino para el cielo. Pero ese cielo debe ser buscado, debe ser deseado, debe ser preparado. Hoy es el día para encender tu lámpara, para buscar aceite fresco, para volver al primer amor. No ignores esta señal, no la desestimes. Es la última advertencia antes del amanecer glorioso del arrebatamiento. Y si estás listo, lo que viene no será temor, sino triunfo. No será pérdida, sino promesa cumplida. No será el fin, sino el verdadero comienzo de la eternidad con tu Salvador. Hay momentos en la historia espiritual en los que Dios decide sacudir los cimientos del alma humana. Momentos en los que no se trata ya de advertencias externas, sino de un clamor interno que despierta al creyente de su letargo. Eso es lo que estamos viendo ahora. La señal que ha emergido no solo apunta al calendario profético, sino que está operando como catalizador de un despertar profundo, un sacudimiento espiritual que llama a cada hijo de Dios a levantarse del sueño y volver a la intimidad con su Creador. En Romanos 13:11 se nos dice: y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Este versículo no es una figura retórica, es una alarma divina que resuena con urgencia hoy más que nunca. El gran peligro no es que el mundo esté distraído. Eso ha sido siempre así. El peligro real es que muchos dentro del pueblo de Dios han caído en una inercia espiritual peligrosa. Rutinas religiosas vacías, servicios sin pasión, oraciones repetidas sin vida, compromisos externos sin transformación interna. Pero esta señal ha venido a sacudir esa estructura, a romper esa rutina, a encender lo que estaba apagado. El Espíritu Santo no se está manifestando con novedades emocionales, sino con un poder que transforma, que redarguye, que empuja al arrepentimiento y la consagración radical. En Apocalipsis 3:2-3, el Señor le habla a la iglesia en Sardis con palabras que ahora parecen dirigidas a esta generación. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, guárdalo y arrepiéntete. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Este despertar espiritual no tiene que ver con emociones temporales, ni con una motivación pasajera. Es el efecto directo de una urgencia celestial que exige respuestas reales. En lugar de buscar experiencias momentáneas, el llamado es a entrar en una vida donde la presencia de Dios lo impregne todo, donde cada decisión, cada pensamiento y cada acción esté gobernada por la expectativa del retorno de Cristo. Cuando el corazón entiende que el tiempo se acorta, las prioridades cambian. Lo que antes parecía tolerable, ahora resulta insoportable. Lo que antes era indiferencia, ahora es carga espiritual. Lo que antes era tolerancia con el pecado, ahora es hambre de santidad. Hebreos 12:14 lo deja claro: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. El despertar espiritual al que estamos siendo llamados es precisamente ese: un retorno a la santidad sin excusas,
sin negociaciones. Jesús comparó el final de los tiempos con los días de Noé y Lot. No lo hizo por casualidad. En ambos escenarios, el juicio llegó cuando la mayoría vivía distraída, absorta en sus propias vidas, ciega a las advertencias que Dios había enviado. En Lucas 17, 26, 30 leemos: como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Asimismo, como sucedió en los días de Lot, así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Estas comparaciones revelan una verdad crucial. El despertar espiritual no es un lujo opcional, es una respuesta vital a una advertencia celestial. No se trata de mejorar espiritualmente. Se trata de estar vivos delante de Dios, despiertos, atentos, con las lámparas encendidas y el aceite fluyendo. El Espíritu Santo está restaurando la sensibilidad espiritual que muchos habían perdido. Hay un clamor que no se escucha con los oídos, sino con el alma. Un clamor que empuja a buscar más a Dios en oración, a escudriñar las Escrituras con hambre verdadera, a interceder con lágrimas por aquellos que aún no están listos. Este clamor no proviene de una organización ni de una predicación popular. Proviene del mismo trono de Dios, que llama a sus hijos a preparar sus corazones. En Isaías 55:6 se nos exhorta: buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Esta cercanía no es meramente teológica, es una urgencia profética. El Espíritu está cerca, llamando, tocando, despertando. Muchos han confundido la paciencia de Dios con ausencia de juicio. Creen que porque no ha pasado nada visible, no pasará nada. Pero la Escritura advierte lo contrario. En 2 de Pedro 3, 9, 10 se nos recuerda que el Señor no retarda su promesa, como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. La paciencia divina es una oportunidad para despertar, no una excusa para seguir dormidos. El tiempo de gracia es una ventana que se está cerrando, no un refugio permanente. Por eso, esta señal reciente es más que un dato profético. Es una sacudida para volver al primer amor, para limpiar la casa espiritual, para restaurar lo que está apagado. El arrepentimiento no es solo un paso inicial, es una actitud constante. El despertar espiritual incluye una revisión profunda de nuestras vidas, un derribar ídolos escondidos, una purificación de intenciones, un abandono radical del pecado. En Santiago 4, 8, 10, el apóstol dice: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones, humillaos delante del Señor, y Él os exaltará. Esta es la esencia del despertar que se está produciendo. Una humillación voluntaria, una búsqueda sin reservas, un regreso a la obediencia total. El Evangelio no ha cambiado. La cruz sigue siendo el centro. Y ese mensaje sigue confrontando, sigue dividiendo lo verdadero de lo superficial, lo eterno de lo temporal. El despertar espiritual exige un regreso a la cruz, no solo como símbolo, sino como estilo de vida. Morir al yo, crucificar el orgullo, abandonar la tibieza. Gálatas 2:20 lo expresa con claridad. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Este nivel de entrega no es extremo, es necesario. Solo los que están crucificados al mundo estarán listos para ser arrebatados. Estamos viendo señales en los cielos, conmociones en la tierra, pero la señal más contundente es la que se está manifestando en el corazón de los fieles. Una urgencia santa, una separación del mundo, una renovación interior que clama por la venida del Señor. Este es el despertar que precede al rapto. Un despertar que no será masivo, pero sí profundo. No todos lo experimentarán, pero todos están siendo llamados. En Apocalipsis 3:20, el Señor declara: he aquí,
yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él. Esta no es una invitación general, es una llamada individual, personal, intransferible. El despertar espiritual también trae consigo discernimiento. Cuando el corazón se alinea con Dios, se percibe con claridad lo que antes estaba oculto. Se distingue lo santo de lo profano, lo verdadero de lo aparente. En 1 Corintios 2, 14, 15 se enseña que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, pero el espiritual juzga todas las cosas. Este juicio no es condena, es entendimiento. Es la capacidad de ver con los ojos del Espíritu. Solo aquellos que han sido despertados por esta señal podrán interpretar el momento que vivimos con claridad. No se puede vivir igual después de haber despertado. El que ha sido tocado por el Espíritu para prepararse para el rapto no puede volver atrás. No puede conformarse con una vida de apariencia. No puede negociar con el pecado. No puede ignorar las advertencias. Su corazón arde. Su espíritu gime. Su mirada está puesta en el cielo. Filipenses 3:20 afirma: mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Este es el fruto del verdadero despertar, un desapego del mundo y un anhelo ardiente por el retorno glorioso del Rey. La señal del rapto ya apareció, y con ella Dios ha encendido una alarma silenciosa en el espíritu de su pueblo. No una alarma que suena con escándalo, sino una que se percibe en la oración, en la meditación de la palabra, en el anhelo de obedecer. Este es el tiempo de responder, el tiempo de abandonar lo inservible, el tiempo de consagrarse. La señal no fue enviada para asustar, sino para preparar, no para inquietar, sino para alinear, porque pronto, muy pronto, la trompeta final sonará, y solo aquellos que hayan sido despertados por el Espíritu estarán listos para ascender en gloria. Desde el principio, Dios ha establecido señales como marcadores en la historia humana, no como adornos proféticos, sino como advertencias con propósito. Cada generación ha visto cumplirse parte del plan divino, y esas señales registradas con detalle en las Escrituras han sido como faros para orientar el alma vigilante. A lo largo de los siglos, las guerras, las pestes, las hambrunas, los terremotos, el aumento del conocimiento, la restauración de Israel, la multiplicación de la maldad y el enfriamiento del amor han sido manifestaciones exactas de lo que Jesús describió con claridad en Mateo 24. Sin embargo, lo que está ocurriendo ahora representa algo distinto. Esta señal reciente no es solo una pieza más en la secuencia profética. Es una culminación, una advertencia final que reúne en sí misma el eco de todas las anteriores, pero con una intensidad que no puede pasar desapercibida. Cuando Jesús respondió a los discípulos que le preguntaban qué señales precederían el fin, Él no les ofreció un calendario exacto. Les dio un retrato del deterioro progresivo de la humanidad y de las señales visibles en el mundo físico y espiritual. En Mateo 24, 6, 8, enumeró con precisión: y oiréis de guerras y rumores de guerras, se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Esta descripción se ha cumplido con precisión. Cada una de estas señales ha marcado su tiempo, pero lo que distingue a la señal presente es su carácter acumulativo. No es una entre muchas, es una que las concentra, que las conecta, que las intensifica. Es como si todas las campanas del reloj profético hubiesen comenzado a sonar al mismo tiempo. La restauración del pueblo de Israel como nación en 1948 fue una de las señales más contundentes del reloj escatológico. Fue el cumplimiento visible de profecías como las de Ezequiel 37, donde los huesos secos volvieron a tener vida.
Esa señal cambió el rumbo de la interpretación profética moderna. Luego vinieron los avances tecnológicos descritos con asombrosa precisión en Daniel 12:4. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Lo que por siglos parecía simbólico, hoy es parte de la vida cotidiana. Satélites que rodean la Tierra, comunicaciones instantáneas globales, inteligencia artificial, control digital, vigilancia sin límites, todo está en su lugar. Pero lo más impresionante no es que estas señales hayan sucedido, es que ya no están sucediendo por separado. Ahora se manifiestan todas a la vez, como si una cuenta regresiva invisible hubiera sido activada y cada segundo nos acercara más al cumplimiento total. Lo que distingue a esta última señal no es su espectacularidad externa, sino su peso espiritual. Porque mientras las señales anteriores fueron visibles, esta se manifiesta como una convicción profunda. Es una percepción en el espíritu que confirma que todo ha llegado a su punto máximo, como si el cielo estuviera gritando sin usar palabras, como si la eternidad estuviera a punto de irrumpir en el tiempo. Este tipo de señal ya no apunta a lo que vendrá, sino a lo que está comenzando. En Lucas 21, 25, 28, Jesús advierte que habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán. Y agrega: cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. El llamado es claro: no a mirar el caos con temor, sino a discernir el momento con esperanza. Lo que está ocurriendo en este tiempo no se puede comparar con las manifestaciones anteriores, porque mientras las señales pasadas preparaban el camino, esta marca la llegada del umbral. Es como el momento exacto en que el relámpago precede al trueno, una fracción de segundo antes de que todo cambie. Esta señal no solo nos habla de eventos, sino de una atmósfera, una sensación de que el mundo como lo conocemos está siendo empujado hacia una transformación irreversible. La corrupción moral ha alcanzado niveles inaceptables incluso para quienes no creen. La violencia, la confusión de identidades, la rebelión abierta contra todo lo santo ya no son tendencias, son el nuevo orden. En 2 Timoteo 3:1-5, Pablo escribió: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Esos tiempos no están por venir, esos tiempos ya están aquí. Las señales anteriores han sido como tambores en la distancia, pero esta señal reciente resuena como un grito cercano. Ya no está preparando la escena, está marcando el momento. Y aunque muchos se esfuerzan por buscar otra explicación, la verdad permanece. El arrebatamiento está más cerca que nunca. Esta señal no es un evento casual, es la activación final del plan eterno. Por eso, los corazones sensibles al Espíritu están siendo estremecidos. Por eso, la palabra adquiere un peso distinto. Por eso, todo lo que antes parecía lejano, ahora se siente inminente. La iglesia no puede permanecer en la comodidad mientras el cielo se prepara para abrirse. Apocalipsis 22:12 lo proclama con poder. He aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Estas palabras no son promesa futura, son advertencia presente. El enemigo ha intentado desacreditar estas señales con burlas, escepticismo y argumentos vacíos. Pero la verdad no se invalida por la incredulidad. Las señales no dependen de la aceptación humana. Su propósito no es convencer al incrédulo, sino preparar al creyente. Jesús no dijo que todo el mundo las entendería, sino que aquellos que velan sabrían discernir los tiempos. En Mateo 16:3 confrontó a los fariseos diciendo: sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis. Este es el momento para tener los ojos abiertos,
para interpretar los acontecimientos no con análisis humanos, sino con visión espiritual. Esta señal no es una novedad, es el cumplimiento. El Espíritu Santo está dando testimonio a quienes escuchan, no a través de emociones, sino por medio de una certeza inquebrantable, una convicción que no se puede callar. Esta señal no solo anuncia que el rapto se acerca, lo declara, lo confirma, lo sella. No hay otra profecía pendiente antes del arrebatamiento. No hay otro evento que deba cumplirse. Todo está en su lugar. Todo ha sido preparado. Solo falta el sonido de la trompeta. En 1 Tesalonicenses 4, 16 y 17 leemos: porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes. Esta es la realidad que está por manifestarse. No un mito, no una idea simbólica, una promesa viva. Por eso, esta señal debe ser recibida con la seriedad que merece, no como una noticia más, sino como una directriz del cielo. El Espíritu está hablando con claridad, la palabra lo confirma con autoridad, las circunstancias lo gritan sin descanso, y los que esperan al Señor lo saben. No es tiempo de debates, es tiempo de preparación, no es tiempo de confusión, es tiempo de firmeza, no es tiempo de indiferencia, es tiempo de definición. Esta señal ha superado a todas las anteriores, no porque las contradiga, sino porque las contiene. Es la suma de todas, la declaración final de que la hora se ha cumplido. El rapto no es una amenaza para el creyente fiel, es su recompensa, es la culminación de una vida de espera, de santidad, de obediencia. Pero para el que no ha velado, será un día de lamento, un día de puertas cerradas, un día de oportunidades perdidas. En Mateo 25, las vírgenes insensatas clamaron después que la puerta fue cerrada, pero ya era tarde. Este es el momento para tener aceite en la lámpara, no mañana, no después, hoy, porque la señal ya ha sido dada, porque el esposo ya viene en camino, porque el clamor de medianoche está por escucharse. No todo lo que inquieta al alma proviene de la fe. Existen sacudidas que provienen del miedo, del caos y del desconocimiento, pero también hay temblores santos, esos que no paralizan, sino que despiertan. Cuando una señal como la que hoy nos ocupa aparece, la reacción inmediata de muchos es el temor, una inquietud que se disfraza de discernimiento, pero que en realidad nace de una fe debilitada o de un corazón confundido por el ruido del mundo. Aquí es donde se hace indispensable trazar la línea entre el miedo humano y el discernimiento espiritual. No se trata solo de sentir algo diferente, sino de comprender lo que se está percibiendo a la luz de la verdad eterna. Jesús no advirtió sobre las señales del fin para infundir pánico, sino para preparar con claridad. En Juan 14, 27 dijo: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Esta paz que viene de lo alto no desaparece cuando las señales se manifiestan. Al contrario, se afirma. La diferencia entre el temor humano y el discernimiento espiritual está en el fruto que produce. El miedo lleva a esconderse, a evitar el mensaje, a buscar consuelo en distracciones vacías. Pero el discernimiento nos lleva a la oración, a la santificación, a una búsqueda más intensa del rostro de Dios. Es el mismo Dios quien produce esta sensibilidad en el corazón dispuesto. Cuando las Escrituras hablan de los entendidos, no se refiere a los que acumulan conocimiento, sino a los que saben interpretar los tiempos con los ojos del Espíritu. Daniel 12:10 lo dice con precisión: los entendidos comprenderán. Esa comprensión no es fruto de una emoción, sino del alineamiento con el corazón de Dios. El discernimiento espiritual no se activa por la cantidad de información que se recibe,
sino por la calidad de la relación que se tiene con el Padre. Aquellos que han cultivado una comunión íntima no son fácilmente sacudidos por las olas de pánico colectivo. Ellos saben que cada señal es parte del diseño y que la mano de Dios sostiene todo, incluso cuando el mundo parece derrumbarse. La confusión en estos tiempos no es solo externa, también ha entrado en los círculos de fe. Algunas voces se levantan con advertencias alarmistas, utilizando las señales como armas de miedo en lugar de puentes hacia la preparación. Pero Dios no trabaja con manipulación. Su espíritu no grita para dominar, Él susurra para guiar. En Romanos 8:15 leemos: pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre. El discernimiento auténtico no genera esclavitud, produce convicción. No inquieta sin propósito, sino que dirige hacia la obediencia. La diferencia entre temor y discernimiento se percibe también en la reacción ante la palabra. El que teme sin fundamento tiende a evitar las escrituras por no querer enfrentarse a la verdad. Pero el que discierne espiritualmente corre hacia la Biblia buscando confirmación. Busca luz, dirección, claridad. Salmo 119:105 dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Cuando esta señal apareció, quienes tienen discernimiento no entraron en histeria, sintieron paz, porque el discernimiento espiritual no es una reacción emocional, sino una respuesta espiritual fundamentada en la palabra y sostenida por el Espíritu Santo. Es fácil confundirse cuando los tiempos se aceleran, las emociones se intensifican, las opiniones se multiplican y el corazón puede llegar a perder el norte. Por eso, en estos días, el discernimiento no es una opción, es una necesidad vital. El creyente que no distingue entre el clamor del Espíritu y el ruido del miedo será arrastrado por la corriente de confusión. 1 Corintios 2:14 advierte que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. Solo el que vive en el Espíritu puede entender que esta señal no es un anuncio del caos, sino una confirmación del plan divino. El discernimiento no se mide por cuánto se sabe, sino por cómo se responde. Cuando el corazón discierne, se humilla. Cuando discierne, se alinea. Cuando discierne, se guarda en pureza. La diferencia entre quien teme y quien discierne está en el fruto que produce la señal. Para unos, esta advertencia reciente es motivo de ansiedad. Para otros es una invitación sagrada a subir más alto, a consagrarse más profundamente, a cortar con toda contaminación. La diferencia no está en lo que se ve, sino en la condición del corazón que observa. El miedo humano tiende a paralizar, y en la parálisis espiritual se cae fácilmente en la negligencia, pero el discernimiento impulsa, mueve a la acción, a la búsqueda, al ayuno, a la intercesión. Isaías 30:21 lo expresa así: entonces tus oídos oirán a tus espaldas palabra que diga: este es el camino, andad por él. Esta voz no es estridente, es suave pero clara. No se manifiesta en el alboroto, sino en la quietud de la obediencia. El discernimiento no nace del ruido externo, sino del silencio en el que Dios habla. El Espíritu Santo no produce confusión. Él no siembra inseguridad. Su obra es perfecta. Cuando Él habla, lo hace con dirección. Cuando Él guía, lo hace con propósito. Y cuando Él redarguye, lo hace con amor. El miedo, en cambio, es un tirano, un opresor, una niebla que impide ver el rostro del Padre. Pero la voz del Espíritu es una lámpara en la oscuridad. El temor humano puede estar informado, pero nunca está alineado. El discernimiento espiritual, en cambio, no solo entiende el tiempo, sino que se posiciona correctamente en él. El apóstol Pablo enfrentó un tiempo de incertidumbre semejante. En Hechos 20, 22, 24 declaró: ahora he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén, sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio,
diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo. Esta actitud no nace del miedo, nace del discernimiento. Él sabía lo que venía, pero no huyó. Respondió con valentía, porque su entendimiento estaba anclado en la revelación divina, no en el temor carnal. La fe verdadera no niega las señales, las interpreta, no las convierte en motivo de angustia, sino en motivación para purificarse. Primero Juan 3:3 lo declara con fuerza: y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Esta esperanza no es vaga, es concreta. Y el discernimiento espiritual la activa, la fortalece, la alimenta. Cada vez que una señal aparece, la carne tiembla, pero el espíritu se fortalece si está anclado en Cristo. El creyente maduro no se deja arrastrar por cada mensaje viral, ni por cada predicción escandalosa. Se mantiene firme, porque su lámpara está encendida con el aceite de la comunión diaria. No hay sustituto para la intimidad con Dios. Ningún mensaje profético, por urgente que sea, puede reemplazar la voz directa del Espíritu al corazón. El discernimiento se afina en el lugar secreto. No se adquiere por repetición, sino por rendición. Santiago 1:5 nos recuerda que si alguno tiene falta de sabiduría, debe pedirla a Dios, quien la da abundantemente. El discernimiento es parte de esa sabiduría. Y en estos días, esa sabiduría es la llave para atravesar el umbral de lo profético sin ser desviado por el miedo ni seducido por el engaño. Dios está llamando a su pueblo a discernir con precisión, a entender que no todo lo que suena urgente viene del cielo, y también a reconocer que lo que verdaderamente proviene de Dios no siempre será popular. Esta señal reciente puede parecer común a ojos naturales, pero en el espíritu resuena como un clamor divino. Solo quienes caminan en el espíritu pueden oírlo. Solo los que han renunciado al ruido del mundo pueden percibirlo. Y solo los que están dispuestos a obedecer sin reservas podrán actuar con certeza, sin ser atrapados por el temor. Este es el tiempo de afinar el oído, de callar el alma para que el espíritu escuche, de apagar las voces externas para amplificar la voz del cielo. Esta señal no ha sido enviada para alarmar, ha sido enviada para alinear. Y solo el discernimiento podrá revelar lo que el miedo no puede entender. El que vive en comunión no será movido. El que habita bajo la sombra del Altísimo no temerá. El que conoce la voz del pastor no confundirá su mensaje con ningún otro sonido. Porque la paz de Dios guarda el corazón que confía, y el discernimiento lo guía con firmeza hasta el día glorioso del encuentro. No hay advertencia divina que no venga acompañada de una oportunidad de corrección. Cada vez que Dios habla, lo hace no solo para anunciar, sino para llamar a una respuesta inmediata. Esta señal reciente no ha surgido para saciar la curiosidad profética de los creyentes, ni para alimentar debates teológicos sin fruto. Ha surgido con un propósito claro y urgente: provocar un retorno total a la santidad. No hay espacio para la indiferencia ni margen para las excusas. Es tiempo de purificación. Es tiempo de dejar lo que contamina. Es tiempo de vivir como si Cristo viniera hoy, porque todo indica que ese momento está más cerca que nunca. La Escritura ha sido clara desde el principio. Dios es santo y demanda santidad de su pueblo. No como una carga, sino como una expresión natural de quien ha sido redimido. Primero Pedro 1:15-16 declara: sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo. Este mandato no es negociable, no es una sugerencia cultural, es el estándar del reino. Y esta señal tan contundente ha venido a sacudir los fundamentos, a empujar al creyente fuera de la tibieza y hacia una vida consagrada,
íntegra, apartada para Dios. El llamado a la purificación no es externo, no es una transformación superficial ni una mejora de comportamiento. Es una obra del Espíritu que comienza en lo más profundo del corazón. Es un clamor por limpieza. Es una decisión de no tolerar más el pecado que antes se justificaba. Es una renuncia radical a todo lo que desagrada al Señor. La Biblia no enseña una salvación basada en apariencias. El Evangelio exige una entrega completa. En 2 Corintios 7:1 leemos: Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. El temor santo es la base de esa purificación. No un miedo paralizante, sino una reverencia que produce obediencia. Cuando Dios habla, los que tienen oídos espirituales no se quedan indiferentes. La voz de esta señal no es un eco más en el paisaje religioso. Es una trompeta directa que exige decisiones concretas. Cada área de la vida es llamada a revisión. Cada rincón oculto del alma debe ser expuesto a la luz del Espíritu. No se puede recibir una advertencia tan clara y continuar viviendo como si nada hubiera cambiado. La gracia no es licencia para vivir como uno quiere. La gracia es poder para vivir como Dios demanda. Tito 2:11-12 lo afirma con fuerza. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. La pureza no es un estándar opcional para quienes desean profundizar en la fe. Es el requisito mínimo para aquellos que anhelan ver al Señor. Hebreos 12:14 dice que sin santidad nadie lo verá. No se trata de legalismo ni de perfección humana. Se trata de un corazón rendido, limpio, sin dobles intenciones, sin compromisos con las tinieblas. La contaminación no comienza con grandes pecados visibles. Comienza con tolerancias pequeñas, con acuerdos internos con el pecado, con justificaciones que silenciosamente erosionan la vida espiritual. Esta señal ha venido a confrontar esas grietas, a sacudir lo oculto, a cortar con lo que parecía inofensivo, pero estaba apagando el fuego interior. El mensaje del arrepentimiento ha sido constante en todas las etapas del trato de Dios con la humanidad. Desde los profetas del Antiguo Testamento hasta las palabras de Jesús en Apocalipsis, el llamado ha sido el mismo: volveos a mí con todo vuestro corazón, no a medias, no por emoción, no por presión externa, con todo el corazón. Joel 2:12 lo deja claro. Convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Este no es un tiempo para respuestas superficiales. Esta señal no permite medias tintas. Es un llamado a una decisión definitiva, a romper con todo lo que impide el fluir de la presencia de Dios, a destruir los altares de idolatría personal, los hábitos secretos, los pensamientos torcidos, las prácticas ocultas. El arrepentimiento genuino no es simplemente remordimiento, es un cambio de dirección, es volver al Padre, no solo con palabras, sino con frutos dignos. Mateo 3:8 exhorta: haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Esos frutos no se producen en la superficie, brotan del quebranto, nacen de una convicción profunda de que se ha fallado al Señor, de que se ha jugado con lo sagrado, de que se ha negociado la eternidad por placeres temporales. Esta señal ha venido a provocar ese quebrantamiento, no con acusación, sino con un fuego que purifica, un fuego que consume todo lo que estorba, que elimina toda impureza, que prepara el alma como un altar limpio donde pueda habitar la gloria de Dios. No se puede estar listo para el rapto sin vivir en santidad. No se puede esperar el regreso del Señor mientras se abraza lo que Él aborrece. No se puede hablar del cielo mientras se alimentan cadenas con la tierra. Esta señal reciente es un parteaguas. Los que entiendan su mensaje se santificarán más.
Los que la ignoren se endurecerán más. Es una línea que divide, un clamor que separa a los preparados de los distraídos. La parábola del trigo y la cizaña está siendo activada. Mateo 13:30 dice: dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Recogeréis primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. El tiempo de la cosecha se acerca, y esta señal es la confirmación. El Espíritu Santo está trabajando con intensidad, no con espectáculos, sino con precisión, no con ruido, sino con verdad. Está escudriñando corazones, está removiendo estructuras internas, está confrontando pecados escondidos, está redarguyendo con un peso que no se puede ignorar. Juan 16:8 lo describe con claridad: y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Ese convencimiento es lo que está ocurriendo en muchos ahora mismo, y no es para condenar, sino para restaurar, para lavar, para preparar, porque solo los limpios de manos y puros de corazón subirán. Salmos 24:3-4 pregunta: ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón. La vida cristiana no es una fachada, es una transformación. Y esa transformación no es opcional para quienes desean ver al Rey, es un mandato. Esta señal no solo habla de la cercanía del rapto, habla de la necesidad de estar listos. No se trata solo de saber qué está pasando, sino de responder con integridad. No se trata solo de reconocer el tiempo, sino de vivir en consecuencia. No se trata solo de entender la urgencia, sino de permitir que esa urgencia transforme completamente la vida. Hoy el Espíritu está diciendo: limpia tu casa, quita los ídolos, deshazte de todo lo que estorba, rompe los pactos con el pecado, renuncia al doble ánimo, camina en la luz, persevera en la verdad, ama la pureza, guarda tu corazón. El tiempo se acorta, la puerta se cerrará, y solo los que estén vestidos con vestiduras blancas entrarán. Apocalipsis 3:4 lo promete. Tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras, y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. La pureza no es un adorno, es la marca del redimido, es la evidencia del Espíritu en acción. Es la respuesta correcta a una advertencia tan clara como la que hemos recibido, y es el camino directo al encuentro con el Señor. Esta señal no ha venido a asustar, ha venido a limpiar, ha venido a preparar, ha venido a despertar el anhelo por vivir una vida sin manchas, sin cadenas, sin ataduras, porque muy pronto los cielos se abrirán y el Rey de Gloria vendrá por una iglesia sin arruga, sin mancha, sin contaminación. El mensaje del arrebatamiento no es solo una advertencia, es una promesa. Es la afirmación viva de que para los que han esperado, velado y guardado su fe, hay una esperanza gloriosa que no será defraudada. Esta esperanza no es una ilusión emocional, es la certeza profética que sostiene al alma en medio de un mundo que se desmorona. A medida que las señales se cumplen, el creyente no se llena de temor, sino de expectativa. Porque el fin del mundo para los que están preparados no es tragedia, es coronación, no es caos, es redención, no es oscuridad, es el comienzo del día eterno. El mismo Jesús fue claro al referirse a su regreso. No habló de destrucción para los suyos, sino de recompensa. En Juan 14:2 o 3 dijo: en la casa de mi Padre muchas moradas hay, voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Esa es la esperanza del creyente fiel, ser reunido con su Salvador. No en un evento simbólico, sino en un encuentro literal. Cielo y tierra se unirán en ese instante eterno. Todo dolor, todo sufrimiento, todo rechazo habrá terminado.
y la presencia gloriosa del Cordero llenará todo de luz. El apóstol Pablo lo entendió así. No vivía por las circunstancias, vivía por la esperanza. En Romanos 8:18 escribió: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Esa gloria es la meta, ese día es el enfoque. Por eso, cuando la última señal aparece, el corazón del redimido no tiembla, se alegra, porque sabe que su redención está más cerca que nunca. Sabe que su espera está por terminar. Sabe que su Señor no miente y que lo prometido se cumplirá sin retraso. El arrebatamiento no es un escape cobarde, es una exaltación divina. Es la respuesta de Dios al amor perseverante, a la fidelidad silenciosa, a la obediencia en lo secreto. Es el día en que los que no fueron reconocidos por el mundo serán reconocidos por el cielo. Filipenses 3:20-21 declara: mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. Esa transformación es real, no es poética, es el cumplimiento de un destino eterno sellado por la sangre del Cordero. Mientras el mundo se desespera, el creyente se afirma. Mientras el pecado se multiplica, la esperanza se fortalece, porque los ojos ya no están puestos en lo visible, sino en lo eterno. De 2 Corintios 4:17-18 afirma: porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Y esa gloria es la que aguarda al que ha sido hallado fiel, al que ha mantenido su lámpara encendida, al que ha amado su venida, al que ha vivido cada día como si fuera el último. La preparación no es una carga para el creyente, es un gozo. Es la evidencia de que su corazón no pertenece a esta tierra, que su alma ya ha sido conquistada por el cielo, que su mirada no está en el polvo, sino en la eternidad. Por eso, cuando la última señal resuena, no se asusta, se regocija, porque sabe que lo que viene no es destrucción, sino gloria, no es pérdida, sino ganancia, no es muerte, sino vida. 1 Tesalonicenses 1:10 habla de esa espera. Y esperar de los cielos a su Hijo, Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Quienes están listos no son los perfectos, sino los purificados. No son los que no fallan, sino los que no se rinden. No son los que aparentan, sino los que permanecen. Esa esperanza no es para los tibios, es para los decididos, para los que han vivido cada día como una oportunidad de agradar al Señor, para los que han lavado sus vestiduras en la sangre del Cordero, para los que no han dejado que el aceite falte en sus lámparas. Apocalipsis 19:7-8 dice: gocémonos y alegrémonos, porque han llegado las bodas del Cordero, y su esposa se ha preparado. Se le ha concedido que se vista de lino fino. Esta es la esperanza gloriosa del que está preparado: ver al amado, ser transformado, reinar con Él, habitar en su presencia, conocer la plenitud sin fin, descansar para siempre de la lucha, contemplar al que dio su vida sin reservas. No hay promesa más alta, no hay destino más sublime, no hay recompensa más perfecta, y esa esperanza arde hoy con más fuerza, porque la señal final ya ha sido dada. El tiempo es corto, pero la gloria es eterna. Todo lo que ha sido dicho, cada advertencia, cada revelación, cada pasaje profético, no tiene como fin alimentar el miedo, sino provocar una decisión. Porque ahora más que nunca, no se trata solo de reconocer que el tiempo se agota, sino de entender por qué Dios nos ha permitido escuchar, ver y discernir esta última señal. No todos tienen esta oportunidad. No todos han sido alcanzados por esta luz. No todos han sido expuestos a este conocimiento. El hecho de estar aquí recibiendo esta palabra no es casualidad, es una responsabilidad sagrada.
Dios no está buscando espectadores del cumplimiento profético, está llamando a protagonistas del reino, a hombres y mujeres que no solo sepan lo que ocurre, sino que vivan a la altura del momento eterno que les ha tocado. La señal ya ha sido dada, no queda más por revelar, no queda otra alerta antes del sonido de la trompeta. Esta generación ha sido testigo de lo que otras generaciones anhelaron ver, y por eso mismo será también medida con una vara distinta. Lucas 12:48 lo declara con autoridad: a todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará. Lo que hagas con esta señal determinará no solo tu destino eterno, sino tu lugar en el propósito de Dios en esta hora final. Porque mientras algunos se acomodan, otros se activan. Mientras unos se enfrían, otros arden. Y los que arden son los que están siendo marcados por el Espíritu para formar parte de la última cosecha. Porque el rapto no es solo un final glorioso, es también el inicio de la mayor manifestación de poder y pureza que la iglesia ha vivido. Esta no es solo la hora del juicio, es también la hora de la gracia multiplicada para aquellos que responden sin reservas. Lo más grande no es haber oído la señal, es responder con todo el corazón. Es tomar la decisión radical de cerrar la puerta al pecado, al orgullo, al engaño y a la apatía. Es elegir caminar cada día con los ojos puestos en el cielo y los pies firmes en la verdad. Es entender que este mensaje no llegó para quedarse en la emoción del momento, sino para transformar por completo la manera en que vives, decides, hablas y amas. Porque el que ha visto la señal y ha entendido su urgencia, ya no puede seguir siendo el mismo. Esta generación está marcada, no por el caos del mundo, sino por el llamado del cielo. Y ese llamado es personal. Dios no está llamando a masas, está llamando a individuos. Uno por uno, nombre por nombre, corazón por corazón, porque cuando suene la trompeta no habrá tiempo para organizar nada. Lo que no se preparó ahora quedará atrás. Lo que no se resolvió en la intimidad se convertirá en lamento. Lo que no se entregó completamente se perderá para siempre. Y eso es lo que Dios quiere evitar con esta última señal. Por eso ha hablado, por eso ha advertido, por eso ha sacudido. No ignores esto, no minimices su voz, no postergues tu decisión. Este puede ser el último llamado. Esta puede ser la última oportunidad para poner tu vida en orden. No con temor carnal, sino con temor reverente. No con emoción superficial, sino con una entrega verdadera. Porque lo que viene no se puede comparar con nada que esta tierra haya conocido. El cielo está listo. El rey está por levantarse y el reloj eterno ya marcó su último aviso. Que tu respuesta sea rendición total, que tu decisión sea firme y definitiva, que tu vida desde hoy sea un reflejo constante de alguien que ha entendido que la eternidad está a punto de comenzar. Estás listo para el encuentro más glorioso de tu existencia, porque la señal ya fue dada y ahora todo depende de ti.